¿Qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde un invitado muy especial, de nuestro mayor afecto, gran amigo, intelectual, una persona que ejerce la abogacía con éxito y muchas otras cosas más. También le gusta arrastrar la pluma, entre otras cualidades que tiene mi amigo Heraclio Bonilla Gutiérrez. Heraclio, qué gusto. Raúl, muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir espacio contigo y de dirigirnos a tu audiencia, que yo sé que es muy amplia, como siempre ha sido, y ahora en esta nueva etapa, seguramente con mayor profesionalismo, según he visto en redes, con gran participación de diversos actores sociales Sí, y políticos. sí, le hemos impreso una buena pluralidad a este espacio y además con un sentido muy positivo de reflexión, de debate, pero dentro de un contexto de buscar siempre lo positivo de todos los hechos y de todos los acontecimientos, porque todo es un contraste en la vida, mi querido Heraclio. Y bueno, pero además oaxaqueño de origen, mixteco, ¿no? Mixteco, de De Santiago Chazumba. Chazumba, famosa Chazumba, ¿no? Ahí estuviste la primaria y ya luego te fuiste a México, porque tu carrera prácticamente la haces en México, ¿no? Sí, en Chazumba en aquella época no había kinder, nosotros no somos de esa etapa escolar. Se hizo ahí la primaria y 2 años de secundaria. Ya, Al término del segundo año viajo a la Ciudad de México con el propósito de continuar mis estudios. Así ocurre, nunca los interrumpo. Llego y voy a dar a una escuela en un suburbio de la capital, la escuela secundaria 115 Iván Petrovich Pavlov, órale, eh, dentro de una ciudad perdida, a un lado de las vías del ferrocarril, atrás del hospital La Raza, que en ese tiempo todavía no podían limpiar ese suburbio. Fue una experiencia muy brusca porque iba yo de un ambiente pueblerino, claro. sano, de respeto, de solidaridad, y llego en donde tienes que cuidar tus bolsas y tienes que cuidar todo y hasta Y los hasta tu zapatos, integridad, ¿no? te desbaratan ahí. Y luego al CCH, ¿no? Y luego al CCH Oriente, una escuela, También toda una experiencia sí, por el efectivamente, origen de los CCHs, el contexto en el que se desarrolla, quienes participan, los maestros, interesante, ¿no? Es todo un tema lo de los CCHs, cómo surgen, cómo nacen. sí, efectivamente, el CCH Oriente, que es en donde yo curso mi bachillerato, el CCH Oriente, al igual que todos los CCHs, CCH Sur, CCH Naucalpan, CCH Azcapotzalco, CCH Vallejo y CCH Oriente, fue una propuesta de los militantes del movimiento estudiantil del 68. Una vez que han pasado los acontecimientos traumáticos, lamentables, y que don Luis Echeverría asume el poder, recordarás que hubo un grupo de líderes que se acercan con él a invitación del gobierno, ¿eh? Sí. No fueron los muchachos, fue el gobierno quien los buscó y los muchachos recibieron la oferta. Algunos se fueron a estudiar a países socialistas, otros a países capitalistas y hasta el imperio, con becas excelentes. Muchos de ellos aprovecharon, regresaron con doctorados muy buenos, pero los que se quedaron y decidieron incorporarse al gobierno no quisieron hacerlo como burócratas, Ya. sino que le plantearon al presidente de la República crear un modelo educativo traído de Cuba. El CCH es un modelo cubano de educación. Sí. El presidente lo analiza con su gente, ven que
pues que sea el modelo cubano no significa que sea algo que negativo, le haga daño a nadie, claro. y acepta. Y entonces muchos integrantes del movimiento estudiantil, que quede claro, no todos eran estudiantes. El movimiento estudiantil, así conocido internacionalmente, estuvo integrado por amas de casa, por obreros. Ah, no, claro, sí, permió. permeó Sí, socialmente. hubo mucha burocracia también en el movimiento. ¿Por qué? Porque el 68 internacional fue clave en el desarrollo de las juventudes del mundo. Entonces, bueno, pues traen este modelo los jóvenes, se lo aprueba, se crean los SHs, y entonces muchos universitarios con carreras truncas se vuelven maestros en el CCH. Otros ni siquiera tenían carrera universitaria trunca y fueron maestros del CCH. Así fue como yo conozco ese modelo, que resultó muy bueno, muy útil para mi formación profesional. Cuando los del CCH llegamos a la Facultad de Derecho, era más que notorio de dónde veníamos. Nuestras formas de participación diferían mucho de la forma de participación de los que llegaban de preparatorias. Ya. ¿Cuál era la razón? El modelo cubano es aprendiendo a aprender. El maestro en realidad no es maestro, por eso no era tan necesario que fueran catedráticos, que fueran titulados los catedráticos. Sí. En este modelo, el maestro es un coordinador de las participaciones de los alumnos. En este modelo, el maestro dice qué vamos a ver la próxima clase. Y somos los alumnos los que elaboramos, los que desarrollamos la clase, pero sin que sea como en el modelo preparatoriano de que, a ver, el equipo 1 prepare tal tema. No, no, no. Aquí no hay equipos. Aquí es todo el salón. Llega el maestro y dice, bien, vamos a empezar. ¿Quién quiere pasar al frente? Y pasa uno, y ese uno empieza a exponer, y los demás empiezan a corregirlo, empiezan a comentar su exposición. Una especie de debate. Sí, entonces cuando tú terminas la clase, el primero o el segundo o el tercero que participaron, pues ya se te olvidaron, porque el cruce de ideas hizo que tú tengas ahora tu propia idea. Eso hizo muy diferente nuestra participación en la facultad. Ya. Nosotros no hablábamos de lo que decía X autor. Nosotros dábamos nuestro punto de vista acerca de un tema, porque ese era el mecanismo que habíamos aprendido en el CCH. Realmente fuimos muy afortunados los CCHeros. Ah, bien. Y luego ya después, ya ejerciendo la abogacía, la carrera, también has sido un hombre de éxito. Déjenme comentarles que yo tuve la oportunidad de conocer a Heraclio en el 2001, en aquella etapa de este programa de Sin Censura. Hacíamos entrevistas también, este tipo de conversaciones testimoniales y reflexivas, y respetando además el criterio y el posicionamiento de cada una de las personalidades que entrevistábamos, porque nunca fue o nunca ha sido el interés de este programa debatir, sino en todo caso recoger testimonios independientemente de la idea o la percepción que como entrevistador uno pueda tener. En ese contexto, en el 2001 yo llegué a San Jerónimo, a la casa del licenciado, el expresidente Luis Echeverría, y ahí me encontré con Heraclio, que era parte del equipo profesional que atendía asuntos jurídicos, entiendo, del expresidente, y de ahí nació esta amistad que afortunadamente para mí se mantiene, se ha acrecentado, y hoy que Heraclio ha regresado a la tierra, a nuestra Oaxaca, pues lo invité para que pudiéramos charlar. Y ya en ese contexto, Heraclio, ¿cómo llegas tú con don Luis?
Fue una situación de rebote. Como suele suceder muchas veces. las cosas. Resulta que formo parte de la generación 82-86 de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria de la UNAM. Ujú. En aquella época era senador de la República el licenciado Eladio Ramírez. Claro. Y entonces, pero en mi generación estaba el gabinete junior, estaba el hijo del presidente, el hijo del secretario de Gobernación, el hijo del Procurador General de la República, el hijo del secretario de Educación Pública, el hijo de el regente capitalino. Era una generación muy nutrida del gabinete junior. Eso despertó mucho interés en presidir la generación. Claro. Fui compañero de banca de Enrique de la Madrid Cordero, excelente estudiante, por cierto, y muy brillante servidor público. Fui su compañero y hubo cierta amistad. Entonces se adelantó mucho la lucha por presidir la generación. Y eso hizo que hubiera un divisionismo tremendo. Fuimos como 20 grupos de la generación. Entonces, en octavo semestre hablé con Enrique y le pregunté que a quién iba a apoyar y me dijo, mira, a nadie. Y te voy a decir algo más por si te sirve. Yo termino, en noveno semestre termino la carrera y me voy del país. No voy a formar parte de ninguno de los grupos. Así que, pues ahí se las arreglan. Y otra cosa, mi papá no va a ser presidente de ningún grupo, padrino de ningún grupo. Eso me dio mucha tranquilidad, porque yo traía un grupo grande. Pero entonces, el director de la facultad cargó los dados y generó más división. Bueno, pues entonces dije, voy a organizar a los oaxaqueños. 44 oaxaqueños nos apuntamos, pero éramos más, en esa generación éramos más, pero nos apuntamos a un grupo 44 oaxaqueños y dije, no necesito más. Entonces nos unimos como oaxaqueños de la generación 82-86. En una asamblea se votó para que se invitara al senador de la República, Eladio Ramírez López, para que fuera nuestro padrino. Lo fuimos a visitar y aceptó. Todos muy contentos porque ya teníamos padrino. Pero en eso lo destapan como candidato al gobierno de Oaxaca y no nos vuelve a contestar el teléfono. Que don Eladio. No nos volvió a contestar el teléfono. Entonces, un compañero de generación, pero de Jalisco, me dice, ¿y por qué no invitas al licenciado Luis Echeverría? Y le dije, no, fíjate que los oaxaqueños somos muy de casa. Fíjate que nadie va a querer que lo invitemos, van a querer un padrino oaxaqueño. Pues él es descendiente de oaxaqueños. Ah, claro, sí, es cierto. Y me contó una historia muy completa del apellido Álvarez. Bueno, pues cuando don Eladio ya no nos contesta un día X, tomo el teléfono. Este compañero me consiguió el número de teléfono de la casa del licenciado Echeverría. Llamo, pido audiencia, me interrogan que cuál es el motivo, les digo que lo voy a invitar para que sea padrino de un grupo de oaxaqueños que nos vamos a graduar en Derecho. Me toman datos y en menos de media hora recibo la llamada. Jorge Nuño, secretario particular del licenciado Luis Echeverría, al teléfono, y me dice, Heraclio, el señor presidente te recibe a las 5 de la tarde, hoy mismo.
No lo podía yo creer. Entonces voy y pongo mucha atención en la nomenclatura de las calles cercanas al domicilio del licenciado. Me doy cuenta que casi todas las calles tienen nombre de flores. Incluso oficialmente su domicilio es Magnolia 131. Y resalta que la calle previa a Magnolia en el sentido de la circulación se llama Coronel Porfirio Díaz. No tiene nombre de una flor. De flor. Luego pasas Magnolia y la calle en la que tienes que dar vuelta para agarrar el sentido de la circulación y llegar a su casa se llama Presidente Juárez. Eso llamó poderosamente mi atención. Llego y me recibe él en la sala de ayudantes. Salió de su despacho a la sala de ayudantes a recibirme y a lo lejos me grita: ¿qué hubo, Heraclio? Desde ahí dime una cosa. ¿Por qué Echeverría? Para padrino de los oaxaqueños. Porque para padrinar a los oaxaqueños, nada más otro oaxaqueño, licenciado. Ja, 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 ya tienes padrino. Así empezó una conversación a las 5 de la tarde que terminó casi a las 2 de la mañana. ¿Por qué duró tanto? Porque estuvimos hablando de historia de México, que le apasiona. Estuvimos hablando de lo difícil que es para muchos oaxaqueños estudiar. Estuvimos hablando de la situación que en ese momento prevalecía en el país. Pero por allá de las 10 de la noche, cuando yo creí que ya se iba a terminar el asunto porque habíamos merendado en su despacho, le hice una pregunta. Le digo: licenciado, supongo que el nombre de las calles Coronel Porfirio Díaz y Presidente Benito Juárez fue obra de usted. Efectivamente, mandé que le pusieran esos nombres a las calles. Le digo: me inquieta mucho la calle que se llama Coronel Porfirio Díaz, en honor de Porfirio Díaz el Bueno. Quiere decir que el 5 de mayo de 1862, en donde el verdadero héroe de la batalla es Porfirio Díaz ya era malo. No, pero era coronel. No, señor. Un año antes Porfirio Díaz había logrado el grado de general y todos, absolutamente todos sus grados los obtuvo por hechos de guerra. ¿Dónde dice eso? En la biografía que él le dicta a Matías Romero. Que agarra el teléfono, pero ya enojado. Que agarra el teléfono y le marca a su bibliotecario: tráeme la biografía de Porfirio Díaz que le dictó a Matías Romero. Llega Alejandro con 2 tomos del Fondo de Cultura Económica. ¿Me quieres decir dónde dice eso? Y se lo leí. Vi nada más cómo se molestó más de lo que ya estaba. Quise aprovechar y le dije que no estaba bien que expertos en historia, como seguramente lo era el que le aconsejó ponerle Coronel Porfirio Díaz, rebasaran los límites de la gratitud, de la lealtad, para modificar la historia y recibir una palmadita. Le dije que no era correcto.
y que desde mi punto de vista el mejor presidente de la República que ha tenido México se llama Porfirio Díaz. El mejor estadista Benito Juárez, pero el mejor presidente Porfirio Díaz. Y entonces se reactivó la plática sobre historia y eso nos llevó a casi las 2 de la mañana. ¿Y ya de ahí te quedaste con él? Ah, bueno, eso era para el padrinazgo. Para el padrinazgo. Sí. Entonces, al día siguiente, recibo una llamada en el teléfono del despacho. Era él personalmente el que estaba marcando. Heraclio, espero que no sea tarde, apenas van a ser la 1. Te espero para comer. Pues llegué, puntual a la hora de la comida. Habían 2 historiadoras en la mesa. Una de ellas, recuerdo el nombre, Virginia Guedea. Y el tema fue Porfirio Díaz. Y fue una sobremesa de lo más interesante, porque me pude dar cuenta que historiadores serios, responsables, han hecho a un lado las versiones oficiales distorsionadas de quién fue Porfirio Díaz, y tuve la ocasión de que Virginia Guedea, en una intervención ininterrumpida de unos 20 minutos, hablara de cómo México se colocó entre los países más respetados del mundo y cómo el presidente Díaz recibía como embajadores de los países más poderosos del mundo a gente de la mayor calidad diplomática. Esa era la muestra de respeto que los jefes de Estado le daban al país, de sus contemporáneos, le daban a México. Después de eso vinieron muchas conversaciones. Fue a padrinar, obviamente. Eso es muy interesante. Resulta que se nos fue el año 86 y no recibíamos nuestros diplomas, porque él todavía viajaba mucho. Y ya mis compañeros me estaban presionando. Sí, pero mucho. Pues sí, era obvio. Entonces, un día me dice, Heraclio, ya no quiero, pero ya era el 87, febrero, ya no quiero postergar esto, Heraclio, pero nada más voy a estar esta semana. ¿Crees posible convocar a tus compañeros? Y le digo, para mañana mismo, señor. Me dice, no. Y a los 3 días nos recibieron. La cita otra vez, no sé por qué le gusta a las 5 de la tarde. Otra vez fue a las 5 de la tarde la cita. La entrega de diplomas fue en su casa, con una cena toda mandada a traer a Oaxaca. La cena fue cena oaxaqueña, hubo chocolate, quesillo, tasajo, cecina, ayudas, hubo de todo. Previamente hubo una película protagonizada por Héctor Suárez, Carmen Salinas, sobre la Revolución Mexicana. La vimos ahí en su cine privado. Y no se me olvida un detalle, porque tenemos un compañero de generación de nombre Irineo. Y en la película hay un personaje que es maestro del pueblo y se llama Irineo. Qué interesante. Y entonces viene la revolución y llegan los revolucionarios al pueblo y hay una fiesta, una boda, y de repente les avisan que están entrando los revolucionarios, todo el mundo a correr, y el maestro Irineo se mete debajo de una mesa, jala las viandas y se dedica a comer abajo de la mesa cubierto por manteles. Y a un compañero se le sale una majadería, tal por cual, mira lo que está haciendo. Y todos nos empezamos a reír porque nos dimos cuenta que había perdido noción del lugar en el que estábamos. Fue primero la película, luego fue la cena,
y luego una plática uno por uno con todos los compañeros. Algo que nunca van a olvidar, nunca vamos a olvidar eso. Qué cosas. Perdón, Heraclio, es que interesante. No, contigo podríamos pasarnos aquí toda una tarde también, hasta la noche platicando, pero luego el tiempo es inexorable. Nos vamos un poquito más ya a tiempos más recientes, ya dentro de esa relación que por lo que se ve y se siente y sabemos se construyó entre tú y el expresidente Echeverría. Te toca a ti también vivir ya esta etapa de principios de siglo, cuando en el gobierno de Fox se le acusa de genocidio y cosas de ese tipo. Tú las viviste, tú fuiste el abogado, así lo asumo. ¿Por qué no nos platicas un poco de esta etapa para nuestra audiencia? Claro que sí. Miren, resultó que en el año 93 yo ingreso a la nómina del licenciado Echeverría y me encargaba asuntos que eran favores que él hacía. Gente que se acercaba a él para pedirle que por favor los apoyara con algún tema judicial. Así viajé a varios estados. En algunos casos se trataba de amigos de él, en otros casos de personas que por algún motivo tuvieron un acercamiento y cuando vivieron un problema lo buscaron y los apoyó. En el 93. Y así nos la llevamos. Y efectivamente, en el año 2002, un domingo, estaba yo aquí en Oaxaca y me llama para decirme: vete a México, te quedas a dormir en la casa, porque mañana a las 10 de la mañana vas a recibir unas notificaciones de la Procuraduría General de la República. Todo me imaginé, menos de lo que se trataba. A la mañana siguiente recibo al notificador 2 citatorios para que con el carácter de indiciado comparezca ante la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado. Fíjense que para entonces yo había tenido experiencias profesionales importantes. Muy jovencito fui apoderado de una marca internacional de automóviles de carga y había yo tenido la oportunidad de litigar asuntos de mucha monta, pero no era lo mismo ni se parecía. No, claro. Realmente fue para mí una impresión que me hizo recapitular la historia y llegar a la conclusión que desde el juicio sumario militar al usurpador Maximiliano de Habsburgo, nunca un jefe de Estado mexicano había sido sometido a tribunales. Y eso nada más marcaba la diferencia ante cualquier otro asunto. Él estaba en China cuando me habló. Al poco tiempo regresó. Cuando regresó él le hice un planteamiento. Le digo: mire, licenciado, yo sé que usted me aprecia, yo sé que voy a formar parte de la defensa, pero quiero decirle que esta defensa no puede ser individual. Esta debe ser una defensa colectiva. Van a haber muchos aspectos que un solo abogado no va a poder valorar. ¿Qué me propones? Y le propuse a 3 abogados para que encabezaran la defensa. Sabiendo yo la confianza de que gozaba, no tenía ningún problema en proponer a alguien que encabezara. Y usé una expresión muy popular porque él fue renuente, en todo momento fue renuente a invitar a alguien más. Le dije: señor, del tamaño del sapo es la pedrada. A mí apenas me conocen en mi pueblo. Le propongo a estos 3. Y de los 3, él tomó la decisión de que se invitara
a Juan Velázquez. Llamó a su secretario particular, le preguntó si conocía a Juan Velázquez, le dijo que no, y le dijo, localícelo e invítelo a tomar café a la casa. Y así fue como conoció a Juan Velázquez. De principio no lo aceptaba. Pero luego me enteré de otra situación. Él tenía un abogado que yo no conocía hasta entonces y ya tenía muchos años de estar a su lado, Antonio Cuéllar Salas, que fue el que había defendido a su cuñado en Estados Unidos. Y sus cartas de presentación eran muy malas. 2 cadenas perpetuas para su defendido. Cuando lo conozco me doy cuenta que puede saber mucho y de muchas cosas, pero de derecho penal no tiene la más remota idea. Sin embargo, los tiempos cuando nos lo presenta ya estamos a una semana de la comparecencia. Y me pide que sea Antonio Cuéllar Salas el que encabece la defensa. Lo hablo con Juan y Juan sin ningún problema me dice, adelante, Heraclio. Sin embargo, Antonio Cuéllar se dedicó a hacer declaraciones sin sustento y empezó a molestar mucho al equipo de defensa. Pero las cosas llegan a su punto cuando me trata de pasante. Él declara a la prensa que había mandado a uno de sus pasantes a la fiscalía. O sea, tú. O sea, yo. Se publica esto en periódicos, es noticia en la radio, en la televisión, y a la mañana siguiente, don Luis, marcando con un marcatextos verde los periódicos en donde decía que había mandado a su pasante, me entrega todos los periódicos que él recibe en su habitación a las 5 de la mañana. Él ya los había leído a la hora del desayuno y me los entrega. Me di cuenta de lo que se trataba. Terminamos de desayunar y me dijo, ve a ver al licenciado Cuéllar, le das las gracias por su participación en nuestro asunto, le pides que por favor me presente un proyecto de sus honorarios y le das mis atentos saludos. Me obsequió eso. No le gustó que me llamara su pasante y me lo obsequió. Entonces ya quedamos Juan Velázquez y yo, tuvimos un entendimiento extraordinario. Juan Velázquez piensa en función del derecho penal. Si algo piensa Juan Velázquez y no está en el Código Penal, debiera estar. Es un pensamiento tan especializado el de Juan en materia penal, que no tengo duda en que es lo que ocupa su vida. Hicimos un buen equipo. Nunca tuvo la necesidad Juan Velázquez de ir a la fiscalía a checar un expediente, jamás. Yo incluso hacía las tarjetas que Juan usaba para las declaraciones a la prensa. Hicimos un buen equipo. Trabajamos sabiendo de que no había delito, que el delito por el que se acusaba al licenciado Echeverría no se había cometido en México. El Código Penal es muy claro, no se daba ninguna de las conductas típicas del genocidio en los acontecimientos, ni del 10 de junio del 71, que fue el que se resolvió primero, ni del 2 de octubre del 68. Los jueces que conocieron de ambos asuntos, de entrada dijeron, no hay genocidio, pero si lo hubiera estaría prescrito, de entrada. Fueron los magistrados y fueron los ministros los que torcieron la ley. 3 ministros torcieron la ley haciendo interpretaciones verdaderamente ridículas.
Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, una de ellas. El ministro que presumía de ser el único penalista en la Corte, Juan Silva Mesa, y el eminente catedrático constitucionalista José Ramón Cosío Díaz. Hicieron lo impensable desde su posición de ministros de la Corte. Los magistrados que intervinieron para el primero consignar y el segundo dictar orden de aprehensión contra el licenciado Luis Echeverría, lo hicieron, y así se puede consultar porque el expediente está en el Archivo General de la Nación y todo el mundo tiene acceso a él. Se puede consultar. Lo consignaron y ordenaron su aprehensión suponiendo, se supone que, se entiende que, no, espérenme tantito, así no se aplica la ley. En materia penal, una palabrita que no ajuste en la conducta desplegada por el activo, sí, y se cayó el tipo penal, y en este caso se torció la ley hasta donde más se pudo. Y fíjate que fue una venganza, fue una persecución. Okay. Ahora lo puedo decir. Me gustaría, Heraclio, si me lo permites, porque el tiempo es inexorable. Claro. Que todo este proceso ya en sus detalles y en todo lo que tú sabes y conoces y en su desenlace, lo pudiéramos platicar en otra conversación de este mismo tipo para concluirle y para poder darle el tiempo suficiente. ¿Cómo ves? Con mucho gusto. Muy bien, entonces por hoy vamos a si te parece, porque ya el tiempo se nos agotó, pero en el siguiente programa continuamos para acabar esta conversación, porque verdaderamente lo que tú estás planteando es parte de la historia, son hechos históricos y muchas veces poco conocidos a detalle en sus puntos finos, en sus circunstancias, en estos temas que tú estás planteando de visiones jurídicas, visiones sociales, intereses políticos, etcétera. Creo que hay mucho que hablar sobre eso, y ya luego de refilón le damos una pasada a otros temas en la próxima conversación, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Algo que quieras agregar para los oaxaqueños, tus paisanos, y las oaxaqueñas, por supuesto? Desde luego, siempre mi admiración por todos los paisanos, porque cuando salimos de Oaxaca nos damos cuenta de nuestra verdadera dimensión. He encontrado oaxaqueños por todos lados, muy destacados, muy respetados, y la verdad es que profesionalmente me siento muy arropado porque a donde quiera que voy, en otros estados hay jueces oaxaqueños, magistrados oaxaqueños, hay procuradores de otros estados que son oaxaqueños. Entonces me siento muy arropado, me siento muy contento, y en lo que se refiere a mi profesión, hay abogados oaxaqueños de la mejor categoría. Muy bien. Muchas gracias, Heraclio. Nos vemos pronto nuevamente, claro que para seguir platicando. Amigos, buenas tardes. Gracias, fue Sin Censura. Nos vemos pronto. Próximo programa.